Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Mejoramiento Profesional del Magisterio, doctorado en Educación. Título de la investigación: La religión como episteme socioeducativo conexo con la práctica pedagógica en la educación pública colombiana. Autor: Janet Cordero Causil. Tutor: Dr. Rafael Aguilar. Yo esta investigación la realicé porque sentí la necesidad de darle el valor que esta área de interés tiene para la formación integral del educando y de la sociedad en general. La institución educativa San Francisco de Asís Fe y Alegría cambia drásticamente su dirección religiosa y pasa a ser dirigida por unos directivos laicos. Y es desde esta administración y orientación donde esta área de formación se asigna a docentes que no están preparados ni formados en esta especialidad, solo con el fin de completar la asignación académica de unos docentes y llenarles el faltante con dichas asignaturas, lo que genera más de lo mismo, ya que estos docentes, al no estar preparados para facilitar esta área de formación, solo siguen orientando su área de desempeño, dejando de lado esta enseñanza que es de carácter formativo para los estudiantes. Desde mi experiencia como docente formada en esta área de interés y sobre todo porque soy docente idónea en educación religiosa y teología y porque hago parte como docente del sistema de educación público colombiano en la formación integral del estudiante y por la misma situación que se ha vivido en el país durante años, por la violencia, el narcotráfico, el desplazamiento forzado, la corrupción, entre otros de sus males, han venido afectando a la educación y a la sociedad, más ahora por la pandemia que ha transformado la vida de todos y del mundo entero, y en donde la religión viene siendo ese elemento transformador y esperanzador. Y es oportuno decir que al no asignar docentes preparados para asumir y orientar esta área en este nuevo reto educativo, es aquí donde cobra relevancia e importancia la formación de la dimensión axiológica del ser humano. Partiendo de esta realidad y con base a la situación planteada, esta área viene siendo afectada por una parte por la influencia de las migraciones, las creencias, costumbres y valores que se introducen e influyen en el proceso y desarrollo en las instituciones educativas y sobre todo cuando los estudiantes no están motivados desde sus hogares y en el colegio tampoco los docentes que no están preparados le dan el matiz que ellos se le imprimen desde su formación y toman esta área solo de relleno para completar la asignación académica de horas clases. Esto hace que se deje de lado la importancia de su valor formativo integral desde la filosofía y principios religiosos de la institución educativa. Al cambiar la administración de la institución educativa, la práctica pedagógica de la educación religiosa y del docente idóneo en la misma se ha visto afectado su valor formativo integral en el educando, y es a partir de los significados que los directivos y docentes tienen sobre la aprehensión y transferencia del conocimiento, ya que de acuerdo a la diversidad de pensamientos y la concepción del tema religioso en estos saberes por parte de los docentes y la forma como se transmiten o se transfieren a los estudiantes van a influir negativamente debido a la escasa motivación por la formación religiosa. Siendo que la institución educativa San Francisco de Asís tiene una filosofía basada en la religión católica, lo cual debe seguir enseñando y formando a sus docentes y estudiantes. Estos elementos atentan con la formación integral del educando y es la realidad de la problemática actual que existe entre la educación religiosa en el contexto escolar público colombiano. De acuerdo a los autores, existe una disociación entre la teoría religiosa y la práctica de valores cristianos, a partir de la praxis educativa actual del docente de educación religiosa. La Iglesia impone su forma de enseñanza basada en la pedagogía confesional a través de los lineamientos, programas y contenidos.
Para esta investigación se plantearon estos propósitos: develar los significados que los directivos, docentes, padres y acudientes tienen sobre el aprendizaje de la religión, considerando la aprehensión y transferencia a la práctica pedagógica en la educación pública colombiana, y así interpretar la realidad desde los significados que los directivos, docentes, padres y acudientes tienen sobre el aprendizaje de la religión, considerando la aprehensión y transferencia a la práctica pedagógica en la educación pública colombiana, y explicar la dimensión epistemológica de la religión y su relación con la práctica pedagógica colombiana, y generar un episteme socioeducativo conexo con la práctica pedagógica en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la religión en la educación pública colombiana. Tal como se plantearon estos propósitos, me conllevaron justamente a investigar e indagar sobre los elementos teóricos y elementos metodológicos propios de una investigación a este nivel. En el caso de los elementos teóricos, fueron consultadas investigaciones previas conectadas a la temática de investigación, un poco para conocer el estado del arte y para ver hasta dónde se ha investigado en estas temáticas de esta naturaleza. Igualmente, tuve la necesidad de indagar y documentarme, de revisar elementos teóricos de apoyo y sustento de esta investigación, en el caso de las teorías fundamentales de elementos teóricos conceptuales. Igualmente, desde la dimensión metodológica y desde este contexto metodológico, la ruta que se seleccionó fue sustentada en el paradigma interpretativo cualitativo, bajo el método fenomenológico hermenéutico. La metódica se realizó a partir de las técnicas de recolección y procesamiento de la información, como fue la entrevista en profundidad, la cual me permitió un diálogo directo cara a cara con los actores sociales involucrados. Para ello, un directivo docente, un docente y un padre de familia. Y el procesamiento de esta información a través de la categorización y la triangulación para llegar definitivamente a lo que es el nuevo conocimiento, partiendo de esta estructura categorial, específicamente de 3 categorías que surgieron de todo el proceso que se vio en el momento 4 de la investigación, denominado la pedagogía de la religión como valor formativo de la educación integral colombiana. El nuevo conocimiento, la pedagogía de la religión como valor formativo en la educación integral colombiana, parte de una estructuración categorial, 3 categorías teorizadoras. La primera teoría, la educación de la familia y trascendencia de la convivencia como valores de justicia y paz para la sociedad actual colombiana, la cual se relaciona en la actualidad por la falta de la unidad familiar, ya que en este contexto existen hogares disfuncionales, donde los niños viven con los abuelos o familiares, lo que genera un quiebre en su ambiente y núcleo familiar. La segunda teoría, la educación religiosa y la práctica docente desde la dimensión axiopedagógica, la cual permite fortalecer y reafirmar la personalidad y la formación integral del individuo, pues se hace necesario vivenciarla y reactivarla a través de la unidad familiar para que se potencie el valor de la vida. La tercera teoría, la ética como elemento óntico-humanista de la religión en la educación integral colombiana, la cual está adherida al hecho religioso y permite considerar la educación integral a partir de la ética individual y colectiva, de la condición del buen vivir y convivir de los seres humanos, como esa dimensión del ser como parte de su sentido profundo a su formación integral. Quiero hacer un alto en esta disertación, lo que me permitió hacer unas reflexiones de cierre, atendiendo justamente a todo ese proceso que se dio anteriormente. Los tiempos actuales demandan de la educación y la práctica pedagógica volver la mirada hacia los valores y hacia el componente ético-social que representa prestar el servicio educativo. El compromiso actual gira en torno a una formación integral que abarque la racionalidad cognitiva y la configuración espiritual de cada ser humano, en donde la enseñanza de la religión conlleve en sí misma la enseñanza del respeto, la tolerancia, la diversidad, la convivencia,
todos como valores, entre otros fundamentales, para comprender a la sociedad actual. Desde la realidad en el ejercicio de la enseñanza o práctica pedagógica, se ve afectada por el poco interés que demuestra quien asigna dicha función a docentes no especialistas, además de la debilidad de los docentes que asumen la pedagogía de la religión católica sin estar suficientemente capacitados para ejercerla. La educación religiosa permite formar y formarse, ya que se desarrollan cualidades y capacidades que le son propias a las competencias ontológicas de los seres humanos. Por lo tanto, están acá incluidos los profesionales de la docencia, quienes desde su práctica pedagógica ponen en relieve los valores inherentes a una vida para la práctica de la fe y de la ética sociohumanista. La educación religiosa, su práctica pedagógica en instituciones públicas colombianas, arrastra consigo el ideal que contempla el conocimiento verdadero basado en el pensamiento filosófico y a la veneración de Dios por medio del estudio de su palabra escrita. Dimensión aplicativa. En esta teorización se estructuraron tres fases. La fase inicial, promocional y funcional, la cual permitió espacios de encuentros periódicos con los actores socioeducativos. La fase vivencial ambiental se hizo la socialización con los actores involucrados e invitados a través de las plataformas virtuales, con los participantes, dando lugar a debates, discusiones y generando una experiencia significativa desde esta adversidad por la pandemia que nos distanció físicamente de nuestro entorno educativo. La fase del sentido y racionalidad axiológica, donde se desprendieron unos conceptos básicamente y donde fue necesario diferenciar lo que es racional, instrumental y los conceptos que tienen que ver con esa racionalidad axiológica. Con una puesta en escena de la socioconvivencial, en ella se destacaron la no discriminación, los valores, la tolerancia, ciudadanía y la libertad de cultos. Para finalizar y a manera de cierre, quiero destacar la línea de investigación con la que está articulada esta producción doctoral llamada Desempeño Docente e Identidad, cuyo propósito es promover investigaciones en el contexto de creencias, valores, identidad nacional y latinoamericana en los procesos socioeducativos para la formación integral del ciudadano. Con la formación integral del estudiante, del ser humano, que está ávido de formación y que le inculquen valores, ávido de una necesidad axiológica fundamental para vivir en sana paz y en sana convivencia en sociedad. La teoría generada, la pedagogía de la religión como valor formativo en la educación integral colombiana, en este caso se articula con el Plan Nacional Decenal de Educación 2016, el camino hacia la calidad y la equidad, que propone construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y a la equidad de género. También se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que propone una educación inclusiva que como derecho implica el reconocimiento de la diversidad. Y se relaciona con el Plan Departamental de Desarrollo, ahora le toca a Córdoba, 2020-2023, que establece una formación integral del ciudadano que promueve el emprendimiento, la convivencia, la innovación, la investigación y el desarrollo de la ciencia. Muchas gracias. Dejo esta lámina para su reflexión.